Buenas tardes, mi nombre es Darío Vargas, soy el pastor de aquí de la iglesia de Covenant y doy una cordial bienvenida. Y sobre todo a todos aquellos que llegan por primera vez, gracias por estar con nosotros, gracias por venir a participar. Es un agrado, no se imaginan la alegría que siento también de que podamos hacerlo aquí de una manera segura, siguiendo los protocolos y poder alabar al Señor. Y aquellos que están mirándonos, siéntanse confortables. Obviamente estamos guardando las medidas para que vengan aquí al santuario. Bueno, la palabra del día de hoy la vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. Está en el capítulo 7, versículo del 7 al 14. Entonces, por favor, los que tengan sus Biblias, acompáñenme o pueden seguir mirando en la pantalla. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 14. Y Jesucristo dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esta es palabra de Dios. Oremos. Padre misericordioso, te pedimos que en este momento tu presencia esté con nosotros, que todas las preocupaciones que tenemos se alejen por un momento para que podamos escuchar tu mensaje. Yo sé que tu mensaje es un mensaje que va para cada uno de nosotros y que va a abrir nuestro corazón, porque es importante aprender de ti, Padre. Te pedimos que nos acompañes y que mis palabras sean tus palabras. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero comentarles que en el año 2017 nosotros teníamos dos perros en mi casa, dos perritos pequeños. Uno se llama Duke, se llama Duke, y el otro Sparky. Y Sparky tuvo una enfermedad, esto fue en el 2017, tuvo una enfermedad unos meses anterior y no lo pudimos salvar. Fuimos al veterinario, medicinas, finalmente el perrito muere a una edad joven. Y fue durísimo para nosotros, incluido para mí, o sea, para Carolina, para Juana, etcétera, y Andrés Felipe también, o sea, y mi esposa. La verdad nos dio durísimo la salida. Uno se apega no sé si ustedes, pero uno se apega a los animales de una manera muy importante. Y cuando se van es duro. Yo dije, ¿sabes qué? Le decía yo a Ani, mi esposa, Ani, no vamos a volver a tener dos perros. O sea, el dolor es muy fuerte. El dolor de perderlo y Juana, sentíamos todo lo que estaba pasando y dijimos no más perros. Le dijimos a la familia, no más perros, nos quedamos con uno solo, con el que está vivo, nos quedamos con él y no vamos a pedir ningún otro. Llegó el cumpleaños de Juana y Juana, adivinen qué pidió para cumpleaños. Un perro, pidió un perro nuevamente. Entonces empezó el dilema, empezó qué vamos a hacer. Y lo pedía con tanta insistencia, que era impresionante. Papi, necesitamos un perro más. Duke no se puede quedar solo. Ese perro se va a atrofiar, quizás mentalmente, se va a deprimir. Necesitamos un segundo perro. Y continúe, no, mi amor, ya tomamos la decisión, uno solo. Mira, es complicado, no es fácil manejar. Además, el perro que él quería es un border collie. O sea, que es un perro alto que requiere bastante ejercicio y además bastante cuidado. Nosotros estamos muy ocupados, mi amor, es complicado mantenerlo. No quiero que vuelvas a sufrir lo que sufriste. Y continúe.
2017 fue el año que hubo Harvey y miles de perros, como ustedes saben, tuvieron que encontrar una casa en otro lado. Quedaron con organizaciones, muchos de ellos se fueron donados, etc. Pues Juana continuó en su búsqueda del perro y estuvo buscando durante varios sitios en los websites hasta que encontró un Border Collie aquí en la ciudad de Houston, lejos de nuestra casa, pero encontró y nos convenció de la siguiente manera, o por lo menos a mí. Ahí fue cuando yo dije, tenemos que hacer algo. Y fue básicamente que armó una presentación en PowerPoint. Yo no sé si ustedes conocen PowerPoint, seguramente sí. PowerPoint es que se usa en los negocios. Armó una presentación en PowerPoint con música y estaba absolutamente todos los pasos de por qué o razones por las cuales debería tomar en adopción o en adopción a este perro. Efectivamente, cuando yo sentí y vi la foto de ese perrito y vi que también parte de lo que estaba pidiéndole a mí como padre era también que yo pensara en el perrito, no solamente en la gratificación que Juana pudiera tener, sino también en el efecto que yo iba a tener en este animal. Las dos cosas, arriba y abajo en cierta manera. Cuando digo yo arriba, estaba pensando en ella y adicionalmente en el perro. Finalmente accedí y lo llamamos hoy en día Lucy. Les traigo una foto acá de Lucy que espero. Este es Lucy. Lucy ya creció, Lucy ya está casi con 3 años va a ser. Y hoy les traje este ejemplo porque estamos en la serie Vuelvan a mí. Y si ustedes nos han seguido, han visto varias veces como en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento hemos estado leyendo pasajes donde el Señor nos está llamando de una manera continua. Nos llama de una manera continua y nos dice, vengan a mí, cambien su rumbo, arrepiéntense, vuelvan a mí. Conmigo van a tener vida eterna y vida abundante. Dejen de seguir por el camino que no los va a llevar a esa vida abundante. Dejen de ser Dios, porque parte de lo que nosotros tenemos como humanos en nuestro pecado es que nos convertimos en Dios y queremos todas las cosas para nuestro beneficio. Y hemos venido continuando hablando de esto. Hoy vamos a hablar cómo Jesucristo en el Sermón del Monte empieza a mostrarnos el camino para volver a Él. Lo que leímos nosotros en estos versos del Evangelio de Mateo fue parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, 6 y 7. Y yo les recomiendo que por favor lo lean con calma y lo mediten. 5, 6 y 7. El Evangelio de Lucas muestra partes de estos versos, pero en el Evangelio de Mateo está todo el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es un manual para la vida del cristiano. Es supremamente poderoso. Están las enseñanzas de Jesús. Él nos dice, si tú me quieres seguir, sigue lo que yo te estoy explicando en el Sermón del Monte. Síguelo. El Espíritu Santo te va a ayudar. Arranca con las bienaventuranzas. Continúa con algo que a mí me impresiona y es el anger, que en inglés significa el odio. Lo primero que, después de hablar de las bienaventuranzas, habla del odio, habla de la rabia. ¿Cómo deberíamos manejar lo grave que es esto de la rabia? Habla también de los divorcios, habla del adulterio, habla también sobre cómo nosotros deberíamos mantener nuestro sí que sea sí y nuestro no que sea no, y no manipulemos a la gente, no mintamos y manipulemos a la gente. Habla también de cómo nosotros debemos ayunar. Habla también de cómo nosotros debemos evitar, y eso es, digamos, fuera de esto, la oración también. Él ahí introduce el Padre Nuestro, cómo deberíamos orar. Y ya terminado también habla sobre cómo debemos evitar juzgar a otros. Evitemos juzgar a otros porque así como juzgas, vas a ser juzgado. Y en ese momento introduce ya la conclusión. Lo que acabamos de leer es la conclusión del Sermón del Monte. Luego
él empieza a hablar estas tres secciones que yo le mencioné. Y yo les voy a comentar que normalmente esas tres secciones que leímos hoy, ustedes las han escuchado y se las han predicado. Y no quiero eliminar el valor que eso tiene porque es muy válido. La primera es sobre la oración y han escuchado sermones, ya han escuchado pastores sobre la oración. Yo no quiero que eliminen esa enseñanza. Yo lo que quiero es que vean que Jesucristo tenía una línea continua de enseñanza y no solamente se quedó en la primera sección, sino pasó a la segunda y a la tercera y deberíamos verla de una manera completa. Muchas veces leemos la Biblia y leemos versos de una manera independiente, pero deberíamos sentarnos a leerla por capítulos quizás. Lo que el Espíritu Santo te está diciendo, porque el mensaje aquí particularmente que Jesús tenía una continuidad. Entonces la primera sección era sobre la oración. Y él hablaba, busquen porque el que busca encuentra, pidan porque el que piden se les va a dar y llamen porque el que llamen responde. La segunda parte habla de la regla de oro. La segunda parte habla de la regla de oro, que básicamente dice, no hagan nada a tu prójimo y lo hace de manera positiva. Él está diciendo, traten a tu hermano como a ti te quisiera que te trataran. Y la tercera habla de la puerta estrecha. Entonces yo voy a mencionar por qué debemos verlo de manera continua. Y la razón por la cual debemos verlo de manera continua está en el verso 12. Y voy a arrancar con ese verso. Voy a arrancar leyendo nuevamente el verso 12, que dice, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Noten que dice aquí, así que en todo, hermanos, en todo lo que y hermanas, en todo lo que nosotros hagamos, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Qué tan poderoso y qué tan necesario es hoy en día. Cuando vemos las noticias de televisión y lo que está pasando. Qué tan poderoso es este mensaje. Porque une, ahí dice, así que en todo. Entonces la parte de buscar, la parte de llamar, esa parte tiene que estar unida con lo que nosotros vamos a cómo vamos a tratar e interactuar con las demás personas, con nuestro prójimo. Está unido. Luego hay una implicación. Si tú quieres buscar a Jesucristo y buscar al Señor, tiene que ver con tus relaciones interpersonales también. No significa que la primera sección sea solamente oración. Sí es oración y la puedo ver y el mensaje está claro. Pero aquí está hablando, además de oración, lo que quiero abrirles la mente a ustedes, hermanos, es que adicionalmente la oración está hablando de cómo nosotros deberíamos interactuar con los demás, con nuestro prójimo, creyente o no creyente. Y ustedes miran en qué sentido. Buscar que en mi hermano. Pedir qué en mi hermano o llamar a qué. La primera, miremos pedir. Cuando está diciendo pedir, pedir tiene un poder supremamente fuerte en nosotros. Lo mencioné en el ejemplo que les mostré sobre Juana. Juana pidiendo y al final yo cedo. Nosotros como padres escuchamos a nuestros hijos continuamente pidiéndonos cosas. Leí un artículo que hay un niño de aproximadamente 5 o 6 años, casi que 400 veces está pidiendo algo o haciendo preguntas. 400 veces en un día, en un solo día, en promedio. Me pareció bastante, pero son cosas pequeñas y ocurren. Nuestros hijos nos están pidiendo constantemente. Nos están pidiendo cosas de una manera constante. Luego lo que nosotros, ¿qué le deberíamos pedir en nuestras relaciones interpersonales a otros? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos pedirle a aquel que no conoce a Jesucristo que lo conozca, pero no necesariamente, ojo con esto, los versos anteriores hablaban de tirarle perlas, si ustedes lo van a leer, o tirarle perlas a las personas que no conocen o mandarles mensajes bíblicos que son difíciles de asimilar. Deberíamos más bien pedir, por ejemplo,
que vengan a la iglesia. Deberíamos invitar a nuestros hermanos que no conocen a Jesucristo a que lean la Biblia. O probablemente conozcan a otro hermano cristiano si tú no te sientes suficientemente capacitado para hacerlo. Pero pidamos también, pidamos a otros que lo conozcan. Pero de una manera, ¿cómo? ¿Cómo tratamos a los demás? De una manera humilde, humilde. No de una manera diciendo tú estás equivocado. Jesús dijo esto justo antes de juzgar. Oh, tú te vas a ir al infierno, o quizás tú vas a caer, o tú estás caminando en un camino errado. No, de una manera humilde. Pídele a tu hermano que él conozca al Señor, quizás yendo aquí a la iglesia, viniendo aquí a la iglesia. Quizás con un verso, quizás como la forma como tú actúas, pero pidamos hay poder. No solamente los hijos, yo lo he visto en mi carrera profesional cuando estaba trabajando. Hubo un momento en el cual yo estaba trabajando y hubo una reorganización como las tantas que yo me afronté y se unieron dos organizaciones en una. Y mi jefe fue claro, vamos a escoger a un líder, el otro se va, el otro lo vamos a sacar, solo necesito un líder, estamos teniendo dificultades. Unimos las dos organizaciones, esa nueva persona va a estar manejando dos grupos de personas, mayores responsabilidades. Yo pensé hasta aquí llegué. Pero el Señor me dio la oportunidad y gracias a Dios me nombraron a mí. Desafortunadamente sacaron a la otra persona. ¿Y qué pasó? La cantidad de trabajo que tuve que hacer fue bastante fuerte. O sea, mi agenda se multiplicó. Y el mismo, lo simpático era que el mismo salario, no tenía el mismo salario. Cuando se habló de esto, no se habló de que iba a haber un aumento de salario. Bueno, yo empecé también a orar y dije, no, pide. Y me acuerdo que me dijo claramente, pide. Tú estás conmigo, pide. Tú tienes que pedir. Y fui y pedí. Dije, bueno, mira, esto no me suena justo. Yo he venido trabajando esta cantidad de horas, etcétera, y esta cantidad de trabajo. Tengo que ahora liderar este otro grupo. Y pedí. Y la respuesta se dio. No necesariamente lo que yo esperaba o pensaba, pero la respuesta se dio. Nuestro Padre precisamente responde cuando ve también lo bueno que estamos haciendo. Porque parte de mi argumento era, mira lo que yo voy a hacer en esta nueva visión que tengo. O sea, estaba también involucrando a otras personas, no solo a mí. Deme mayor salario porque yo lo merezco. Porque yo estoy trabajando, porque yo estoy uniendo. No, miren mi plan de trabajo que quiero hacer. Fundamentalmente, Juana, miren lo que yo quiero hacer con este perrito. Y tu Padre te lo da. O sea, es una invitación. No olvidemos a nuestros hermanos. La oración no puede ser mi. Yo. Como estoy hablando, perdón, me switché en inglés acá. Como yo estoy hablando. No tiene que ser de esa manera. Tenemos que buscar también a nuestro hermano. O sea que la parte, esa es la parte de pide, vayamos a la parte de buscar. Y ese está en el verso número 7 y 8. En la parte de buscar, vamos a notar también que es importante buscar y llamar. Voy a unir las dos. Es importante también que busquemos y llamemos al que está olvidado. No solamente que no conoce, ya lo hablé, pero también al que está olvidado. Tú encuentras al Señor cuando tú empiezas a interactuar con otras personas y tu prójimo. Tú lo encuentras. Okay, el segundo llamado es busquen, nos invita el Señor a buscar y llamar a aquel que está olvidado, a aquel que no nadie lo llama. Y ahora en esta pandemia hemos encontrado y sabemos con certeza que hay muchos que en este momento no tienen amigos ni siquiera con quien compartir, porque nos han mandado a nuestras casas, a nuestros sitios y estamos aislados, completamente aislados. Hemos sufrido por bastantes semanas en ese sentido. Luego hay gente en este momento que no tiene con quién hablar. Noten, por ejemplo, voy a traer el versículo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Jesucristo, si se acuerdan la historia de Zaqueo, Jesucristo estuvo con Zaqueo, lo invita
a que él mismo se autoinvita para ir a la casa de Zaqueo. Y después de una cena que hubo con Jesucristo, ya que no sabemos de qué se habló, pero Zaqueo queda transformado. Y Jesucristo le dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego nosotros también debemos, es una invitación a actuar y seguir a Jesucristo, y busquemos a aquel que no lo conoce y también a aquel que nadie lo mira, que está olvidado. Yo les comentaba que cuando preparaba el mensaje encontré, por ejemplo, un estudio que me llegó de Cigna, que es una compañía que trabaja servicios de salud. Publicó hace apenas un mes y dice que en este país de los Estados Unidos, más de 3 de cada 5 estadounidenses están ahora solos. De 3 se subió de 2 a 3. Cuando yo digo solos es que probablemente están viviendo solos o viviendo con personas, pero no hay una interacción y no pueden hablar con ellos. Completamente solos por todo el efecto que estamos viviendo. Adicionalmente, que ya no tienen amigos posiblemente para hablar de estos temas. Así como hicimos en la comunidad con Annie, que nos invitó a pensar en algo, pensemos en alguien que no ha recibido una llamada, alguien que ustedes tienen olvidados y familiares en nuestros países, que nadie los llama porque quizás están solos, son viudas o son viudos. O otro que me rompe el corazón, aquellos que se acaban de divorciar. Pónganse a pensar, el que se acaba de divorciar, antes de esto que está pasando, no tiene su esposo, no tiene su esposa o su esposo, no tiene con quién hablar, con quién interactuar. Él nos llama a que busquemos y llamemos a aquel que también está solo. Y adicionalmente a aquel que no lo conoce. Porque en esa interacción tú lo vas conociendo, tú vas interactuando y lo vas encontrando. Ya vimos la parte de la regla de oro. Yo quiero mencionar que la regla de oro lo hace de una manera positiva. El Señor dice, traten a otros como ustedes quieren que los trataran. Otras religiones hacen lo contrario. Esto es bien interesante. Dicen, no hagas algo que no quieres que te hagan a ti. Hablan de un no. Jesucristo lo hace de una manera positiva. Y Él dice, siempre, siempre traten a las otras personas como quieren que la traten. Absolutamente, en cada interacción, en cada llamada, en tu trabajo, en el colegio para los niños, en todo momento, siempre traten. Es una regla de oro. Él le dio mucho valor. O sea que nuestra oración debería intervenir también con respecto a los demás. Nuestra oración no puede ser solamente para nosotros, sino también para interacción con los otros hermanos. Vamos a colocar el verso 3 en el capítulo 4 de Santiago. Dice, y cuando piden no reciben. Noten lo que nos está diciendo Santiago. Cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Luego el verso que leímos de la primera parte de las oraciones es muy válido. Pero recuerde, en todo, inclusive en la oración, piensa en tu hermano, piensa en aquel que no conoce a Jesucristo, que está olvidado, que nadie mira. El preso es otro de los que llegó también claramente cuando estaba pensando en este mensaje. Yo he servido en el ministerio y ha sido una de las cosas más lindas que uno pueda llevar a cabo. Y yo espero que en Covenant podamos lanzar un ministerio que pueda también ayudar a aquellos que están encarcelados. En este momento hay un lockdown y no se pueden visitar. Son personas olvidadas. Y la Biblia dice que tienes que ir incluso a estar con ellos y saludarlos. Yo les mencioné, ¿cómo pudiera yo resumirlo? Cuando estuve hablando todo lo que he mencionado, yo pudiera resumirlo en que siempre pida, busca y llama, aplicando siempre la regla de oro. Siempre, siempre. Ahora vayamos, ¿qué pasa si tú haces eso? Si tú haces eso, empiezas a interactuar con el Señor. Empiezas a conocerlo de una manera personal en tu corazón.
porque tú ves que te responden las oraciones. Tú ves que te responden las oraciones. En el cuento que mencioné sobre Juana, Juana oraba en el carro y oramos todos en el carro para que cuando íbamos a recoger ese perrito estuviera sano y fuera una bendición para nosotros. Y efectivamente el perrito estaba allá. Y de una manera que ustedes no se imaginan, ese perrito estuvo con Juana desde el principio y hubo una cercanía súper fuerte. Y ha sido una bendición para nosotros, independiente que sea grande, ha sido una bendición. La verdad es de lo mejor que se comporta este animal. Pide, pide, pero no olvides a los demás en tus oraciones. Entonces, cuando interactuamos, ¿qué dice Jesucristo después en el Sermón del Monte? Jesucristo dice, vamos a leer el versículo 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentren. Noten que te vas a encontrar con una puerta. Te vas a encontrar con una puerta que es estrecha. Y fíjense lo interesante que dice Jesucristo. Habla primero de la puerta. Él no está diciendo que el camino también va a ser angosto. Él está hablando de la puerta. Tú te encuentras con esa puerta. Y nos dice, tú entres allí. Continúa trabajando en mi reino. Ese es el camino para que tú tengas, y lo dice muy claramente, conduce a la vida, tengas vida abundante. Jesucristo es vida abundante. Tú la encuentras, y lo cantamos acá, encuentras la salvación, encuentras la vida abundante, entrando por esa puerta estrecha. Estrecha no significa que unos van a quedar eliminados, porque quizá yo soy gordito, entonces no puedo entrar. No, no es eso. Estrecha no es por alguien que tenga un color de piel. No, está disponible para todos, absolutamente para todos. Entra por esa puerta estrecha, porque la otra te da la perdición, lo dice claramente. Muchos entran por aquella grande que conduce a la destrucción. Muchos entran por ella. Y estoy seguro que todos esos que entran allá, la regla de oro no la aplican. No la aplican. Yo les digo una cosa, si aplicamos la regla de oro, vamos a lograr satisfacer, no satisfacer, pero obedecer las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte. Absolutamente, la mayoría las vas a obedecer. Las vas a obedecer. El Espíritu Santo te va a ir indicando y te va cambiando poco a poco para llevarla a cabo. Jesucristo es la puerta. Lo leímos nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 7. Jesucristo les dijo, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta, Él nos da vida abundante, Él nos permite también que tengamos vida eterna. Así que todos aquellos también que lo están escuchando y aquellos que quisieran encontrar el camino, la manera de hacerlo es que tú también pidas, que tú llames, que tú busques, pero siempre aplicando la regla de oro. Y vas a ver cómo va a mostrarte esa puerta por la cual tú vas a poder entrar y en obediencia continuar. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por el sermón del monte que entregaste a través de tu Hijo Jesucristo, por mostrarnos cómo ser discípulos tuyos y poder de esa manera continuar nuestra vida cristiana aquí en la tierra para luego encontrarte contigo, Señor. Te damos infinitas gracias por eso. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que nosotros podamos aplicar esa regla de oro en todo lo que nosotros hagamos, Padre.
en nuestras oraciones y en todo lo que hagamos. Te pedimos inmensamente que esa transformación continúe pasando en nuestras vidas. Te pedimos esto en tu nombre, Jesucristo. Amén.